Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten, proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos la bienaventuranza según San Lucas, una reescripción. Ciertamente que Lucas, recordemos que es el tercer evangelista. Primero se escribe justamente Mateo, capítulo 5, las bienaventuranzas. Después está, primero es Marcos. Pero el original después es Mateo y ahora es Lucas. Lucas vuelve a releer lo que encontramos aquí en San Mateo. Y él insiste, por ejemplo, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Quiénes son los pobres, queridos amigos? Y creo que todos ya sabemos. Esta vez mañana peña mindu uñas, enduya, guapuya, calcula. El anahuín, el que tiene el corazón abierto a Dios. Ubeago la pobre, el que no se considera autosuficiente. El que no dice, she ave la mandá, she ave la arecoa, she haya pota la she haya posee, etcétera, etcétera. Sino que aquí el pobre es aquel que lucha, que se empeña por escuchar, conocer lo que el Señor le ofrece, el reino de Dios y caminar según estos preceptos y mandamientos de Dios a pesar de su pobreza, a pesar de su limitación, quiere decir. El problema es que muchas veces y consideramos en los bienes materiales, en las cosas superficiales, como si fuesen estos los elementos que nos dan vida o que nos dan vida eterna. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque ustedes serán saciados. Hambre, queridos hermanos, pero es el hambre de la justicia, el hambre de luchar, de mirar, de saber, ¿por qué estamos en esta situación? Eso es casi como decir tener sentido crítico dentro de una sociedad. Hoy en día creo que nosotros hemos perdido bastante, queridos hermanos, este sentido crítico. Daya calcula veima, daña maña veima, todo parece que está bien. O sea, daya y puru veima lleva peñandere cobe, peñandere camí, para decir, ya con amba iba ella. Daya guapo se veima, ya se parece que todo nos va bien así. Parece que esta es la mejor manera de enriquecernos ilícitamente. Y entonces vamos aceptando, como que hace parte de la vida del hombre, ¿verdad? Y eso no hace parte, sino que es el enemigo justamente de la construcción del reino de Dios. Y después dice, ustedes también, los que ahora lloran porque reirán. El llorar, queridos amigos, no es porque vamos a estar aquí llorando todo el día, etc. O también pensando que la bienaventuranza es en el futuro. No. Queridos amigos, el llorar significa que el hombre, que nosotros tenemos un corazón sensible. Felices los que son sensibles. Porque en la medida en que somos sensibles, después vamos, el famoso Texacuá, Eyesa-PA, vas a ser capaz de ser solidario. Vas a ser capaz de ayudar a tu hermano que necesita. Vas a ser capaz de dar pasos importantes dentro de tu sociedad y dentro de tu comunidad, porque te volvés sensible. Eso quiere decir el que llora.
Mabio las asenga. Y solamente aquel que tiene un corazón que se siente tocado, es vulnerable ante las situaciones de injusticia, ante las situaciones que estamos viviendo, de una pobreza de humanidad, de una pobreza de encuentro con Dios, de todo lo que significa entonces, queridos hermanos, el no vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y por último, queridos amigos, dice justamente, felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes. Y bueno, esta es consecuencia, pero lógica, porque el que está en la corrupción, el que está en las cosas ilícitas y el que más todavía tiene un cierto poder, porque siempre el mal quiere más y más y más y va tomando fuerza, ¿verdad? Queridos hermanos, ahí van a comenzar la lucha contra el bien, porque oye, un bareteo ahí y te van a venir encima. Así que vamos a pedir al Señor esta gracia de poder luchar, de no tener miedo, de decir la verdad y de construir principalmente con objetivos claros el reino de los cielos. Que así sea. Que así sea.